Hoy vamos a iniciar una nueva secuencia de ejercicios de la lista de reproducción que involucra el movimiento curvilíneo de partículas. De esta manera, en cinética vamos a analizar cuáles son las fuerzas responsables para que una partícula pueda trasladarse en una trayectoria circular, semicircular o bien en una trayectoria curva que esté definida por una función determinada. En este primer ejemplo vamos a aprender a orientar correctamente el eje normal y tangencial del desplazamiento. Es decir, estaremos trabajando con componentes no rectangulares. Dicho esto, vamos con el ejercicio. El problema 37 del capítulo 12 del Byron-Johnston nos dice que durante la práctica de un lanzador de martillo, la cabeza A del martillo de 7.1 kilogramos gira a una velocidad constante v en un círculo horizontal como se muestra en la figura. Si ρ es de 0.93 metros y θ equivalente a 60 grados, determine A. La tensión en el alambre BC, B. La rapidez de la cabeza del martillo. Ya que nos están solicitando una tensión, será necesario crear un diagrama de cuerpo libre para verificar cuáles otras fuerzas intervienen aparte de esta. Entonces titulamos diagrama de cuerpo libre del martillo. Aislamos la partícula, sabemos que posee un peso verticalmente hacia abajo, el cual titulo como mg. Por otra parte, el cable tiene que estar generando una fuerza que es en dirección a la soga y con respecto al martillo es saliente. De esta forma es un vector que denominamos T y que está direccionado a un ángulo θ con la horizontal. Ahora vamos a tomar el tiempo de alinear estas fuerzas con un sistema de coordenadas estandarizado. Lo primero que me interesa mostrarles es que el movimiento curvilíneo va a estar dado en un plano. Vean que por regla de la mano derecha sabemos que la dirección positiva de giro es esta orientación. Entonces, en cada uno de los puntos de la trayectoria podremos establecer una dirección que es tangencial a ese giro y esa será la coordenada T, que es coincidente con la dirección de la velocidad instantánea en ese punto. Perpendicularmente a este eje y saliente desde la posición perimetral de la partícula hasta el centro del círculo o hasta el centro de la trayectoria curva, vamos a elegir el eje normal. Vean que su dirección positiva es desde la periferia hacia el centro. Estas dos direcciones tienen 90 grados entre sí. Vean que estas componentes les llamamos no rectangulares porque se modifican en toda la trayectoria del desplazamiento. Por ejemplo, si analizáramos el punto acá al lado derecho, el eje tangencial tendría esa dirección en ese punto y el eje normal se dirigiría hacia el centro. Para este tipo de problemas normalmente se analiza una sola posición en el espacio. Ahora bien, el otro eje que nos hace falta por definir es la dirección perpendicular al plano de giro. Vean que ya este eje se alinea perfectamente con un eje Y del sistema cartesiano. Ustedes podrían llamarle Z, no hay problema. Lo importante es reconocer que la trayectoria circular se está dando en el plano NT, mientras que la vista del diagrama del cuerpo libre es una vista frontal. Entonces nosotros como observadores hemos orientado las fuerzas con respecto al eje normal y al eje Y. Para poder visualizar el eje tangencial tendríamos que hacer una vista superior, lo cual no es necesario en este problema. Con esta información ya podemos crear el diagrama cinético. Aislamos la partícula y dibujamos el vector de masa por aceleración. Entonces aquí utilizamos la teoría del movimiento curvo. Vean que la componente X de la tensión va a generar una fuerza neta hacia la derecha. Dicha fuerza neta se alinea con la dirección normal. Entonces en el movimiento curvo, el término inercial corresponde a la masa por la aceleración normal. Entonces vean que podemos concluir que la fuerza responsable de que esa partícula vaya en un movimiento curvo es la componente normal de la tensión, es decir, la componente horizontal. Vean que esa fuerza va a producir que la plomada no salga en dirección tangencial en cada una de las partes de la trayectoria, sino que
se generará una fuerza que va interior hacia el centro del círculo, que es el responsable de que la trayectoria circular pueda existir. Y para estimar esa cantidad que nos solicita justamente el ítem A, vamos a aplicar segunda ley de Newton, pero primero en el eje Y. Vean que no hay desplazamiento vertical ni ascendente ni descendente. Por lo tanto, la suma de fuerzas en ese eje vale 0. Fuerzas hacia arriba serán positivas. Entonces tendríamos que T multiplicado por el seno de zeta menos masa por gravedad es igual a 0. Si despejamos la tensión, sería equivalente al peso entre el seno del ángulo de inclinación. Sustituimos. El peso vale 7,1 por 9,81 dividido entre el seno de 60, que es el ángulo que ya nos dio el problema. Como resultado, obtendremos una tensión de 80,43 newton. Veamos ahora el ítem B. Aquí se nos solicita la rapidez de la cabeza del martillo. Entonces volvemos a considerar nuestro diagrama de cuerpo libre y vean que si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje normal, donde sí hay aceleración, tiene que ser equivalente al término inercial de masa por aceleración normal, también llamada en física aceleración centrípeta. En este caso, las fuerzas hacia la derecha van en la dirección normal positiva. Entonces vean que solamente tenemos T por el coseno del ángulo de inclinación. Recuerden que la aceleración normal la podemos calcular como la rapidez constante o la rapidez en el punto de la trayectoria elevada al cuadrado entre el radio de curvatura. Si despejamos la rapidez, vean que ρ pasa a multiplicar y m a dividir. Entonces obtendríamos T por ρ coseno del ángulo de inclinación entre la masa y suprimimos el cuadrado con una raíz. De este modo, la rapidez de la partícula son 80,43 por el radio, que es de 0,93 metros, por el coseno de 60 entre 7,1 kilogramos en raíz. Realizamos el cálculo y obtenemos 2,30 metros por segundo. Y con ello está listo el ítem B. Entonces, como conclusión de este ejercicio, recuerden, el movimiento se dará por ahora en un plano. Tendremos un eje tangencial a la dirección positiva de giro por regla de mano derecha. Luego habrá una dirección normal que apunta desde el perímetro hacia el centro del círculo. Y perpendicular a estos dos ejes se escribe una dirección que sea Y o Z. Y con este análisis y desarrollo el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de cinética de partículas en el movimiento curvo. Gracias por su atención.